oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a Por Israel en Voz con Israel Winnicki. ¿Cómo estás, Israel? Shalom, ¿cómo estás? Pues muy bien, en plena Hanukkah, los días de celebración y bueno, precisamente por eso vamos a dedicar el programa de hoy a la historia de la Hanukkah, de la que nos vas a hablar y la vigencia que tiene en la actualidad, que también queremos que nos cuentes un poco cómo lo ves tú. Muy bien. Ante todo, Hag Sameach para todos. Hag Sameach, igualmente. ¿Qué es Hanukkah? Todo el mundo conoce la historia de los macabeos, el encendido del candelabro durante 8 días, que se van agregando velas. Pero hay muchas cosas muy interesantes en esta festividad. Primeramente, hay 2 milagros de Hanukkah. Al hablar de milagros, generalmente nosotros pensamos en, por ejemplo, el mar que se abre o miríadas de ángeles que bajan de los cielos con espadas llameantes. Pero hay otro tipo de milagros, los que se llaman milagros ocultos. Si analizamos la lucha de los macabeos contra el imperio greco-sirio hace 2100 años, más o menos, 1200 años, no tiene nada de extraordinario el triunfo de ellos. ¿Por qué lo digo? Por un lado, tomemos el ejército greco-sirio, integrado por mercenarios que luchaban por la paga. No conocían el terreno, estaban en territorio hostil. Para colmo, vestían armaduras pesadas y armamento inadecuado. Era armamento adecuado para enfrentarse con un ejército frente a frente, con, valga la redundancia, armado igualmente. Por el lado de los macabeos, luchaban por un ideal, luchaban por su tierra, conocían el terreno, estaban en territorio amigo, tenían el armamento adecuado. ¿Cuál era el armamento de los macabeos? Muy simple. No era para atacar de frente, sino que desde rocas, desfiladeros, armaban emboscadas, lanzaban flechas y piedras de honda. Conocían perfectamente el terreno, sabían dónde encontrar agua, dónde encontrar alimento. Aparte, la población colaboraba con ellos. O sea, una guerra de guerrilla. Tenemos un ejemplo en la Segunda Guerra Mundial con Yugoslavia. Yugoslavia se liberó de los nazis de la misma manera, porque conocían el terreno, tenían apoyo por parte de la población, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama un milagro oculto. Dentro de la naturaleza está el milagro. Era natural que vencieran en esa guerra por todos esos factores. Y después está el milagro evidente. Una pequeña tinaja de aceite que iba a durar para un día, duró 8. El milagro evidente. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el aceite? ¿Qué tiene que ver todo este tema de Hanukkah? ¿Por qué se recuerda tanto? ¿Y qué vigencia tiene en la actualidad? Los grecos-sirios, ojo, no digo los griegos, sino grecos-sirios, porque recordemos que cuando murió Alejandro el imperio se dividió y una parte, la zona norte, digamos, del Medio Oriente quedó en manos de Seleuco, uno de sus generales que fundó la dinastía Seleucida. Los grecos sirios, como bien buenos descendientes de los griegos, amaban la filosofía, amaban la sabiduría.
y por eso para ellos la Torá era interesante, una filosofía muy interesante, con leyes muy interesantes también y lógicas. Por ejemplo, honrar a los padres, no robar, no matar, no levantar falso testimonio. Todo eso eran cosas lógicas, se podían cumplir. Pero, y acá está el pero, dentro de la Torá hay otro tipo de leyes que se llaman hukim. Son leyes que no tienen una explicación lógica. Por ejemplo, cuando nació una vaca especial, con el pelo completamente rojo, ningún pelo de otro color, esa vaca era sacrificada, era quemada, su ceniza era mezclada con polvo y agua del templo, y ese agua salpicada sobre el impuro servía para purificarlo. Pero el que mataba a la vaca, el que la quemaba y el que la mezclaba quedaba impuro, tenía que purificarse. Es una cosa que no tiene explicación lógica. ¿Cómo puede ser que la ceniza de una vaca purifique a uno si el que lo prepara queda impurificado? Eso es lo que se llama un hok, una ley que no tiene explicación. Como no tiene explicación el no mezclar carne con leche. Uh-huh. O no tiene explicación, por ejemplo, no mezclar lana y lino en una misma vestimenta, no tejerla con lana y lino. Son leyes. Entonces los griegos decían, no, un momentito. Está bien, las leyes normales que tienen una explicación, vale, sirve. Pero todas esas leyes sin explicación no tienen ni pies ni cabeza. Y se olvidaron de un detalle. En las plegarias de Hanukkah, nosotros decimos, los hukim, las leyes de tu voluntad. Ellos fueron contra las leyes de tu voluntad. Se olvidaron que tanto las leyes que tienen una explicación lógica como aquellas leyes que no la tienen, son toda voluntad de Dios. Por supuesto, entre los judíos, ellos encontraron aliados. Gente que decía, sí, mirá, ya es bastante con esas leyes que no tienen ni pies ni cabeza. Vamos a cumplir lo esencial. Inclusive, ¿para qué necesitamos deformar nuestro cuerpo? No nos olvidemos que los griegos rendían culto al cuerpo. ¿Para qué vamos a deformar nuestros cuerpos haciéndonos la circuncisión? Y abandonaron esas leyes. Oye, Israel, y si te parece, permíteme que te haga una cuestión. Porque teniendo en cuenta aquí que en Radio Sefarad, aquí emitimos desde Madrid y en España, queremos que, ya que nos estás contando qué es Hanukkah, pues cuéntanos exactamente qué es Hanukkah también, además de la vigencia que tiene en la actualidad, y saca del error a esas personas. Sí, pero una cosa, el error de las personas que muchas veces piensan que Hanukkah es la equivalencia a la Navidad para los judíos, y no es así. En este año coinciden las fechas. Obviamente que no, pero a eso voy. Te voy a decir, cuando un inmigrante nuevo llega a Israel, la primera palabra que aprende es sablanut, paciencia. Te pido sablanut. Venga. Bueno, entonces ellos dijeron, bueno, vamos a dejar de lado esas leyes sin pies ni cabeza, sin explicación. Los grecos sirios entran al templo y lo profanan. ¿Pero qué profanan? El aceite. El aceite, cada jarra de aceite llevaba el sello del sumo sacerdote. Y ese sello ratificaba la pureza del aceite. ¿Por qué el aceite? Porque el aceite no se mezcla con otros líquidos.
El aceite muestra la esencia del pueblo judío, de mantenerse puro, mantener su esencia, su ser. Impurificaron el aceite. Cuando los macabeos, tras una guerra encarnizada, derrotan a los grecos sirios y vuelven al templo y lo purifican, porque habían puesto ídolos, empezaron a buscar con qué encender el candelabro. El aceite que se usaba para encender el candelabro era la primera gota de aceite que salía de las aceitunas. La primera. Después el resto del aceite se utilizaba para otras cosas, pero esa primera gota era para el candelabro del templo. Uh-huh. Y ese era el aceite que estaba en las jarras con el sello del Kohen Gadol, del sumo sacerdote. No encontraban aceite hasta que descubrieron una jarra. Esa jarra contenía aceite suficiente para un día. Y ahí estalló la discusión. ¿Qué hacemos? ¿Encendemos este día y después que sea lo que Dios quiera? ¿O esperamos 8 días, que es lo que se necesita para tener un nuevo suministro de aceite puro? Y empezamos a partir del 8º día a encender el candelabro. ¿Qué decidieron los macabeos? Tenemos el aceite ahora, encendamos ahora, mañana veremos. ¿Y qué pasó? Y ahí vino el milagro de Hanukkah. Ese aceite destinado a durar un día, duró 8. Durante 8 días se encendió con ese mismo aceite el candelabro. En recuerdo a esos 8 días, a ese milagro ocurrido con el aceite, es que nosotros encendemos durante esta festividad, durante 8 días, el candelabro. Vamos agregando cada día una vela más. Cada día vamos llevando más luz al mundo. Cada día vamos iluminando nuestro entorno, y como el candelabro de Hanukkah tiene que estar mirando hacia la calle, tiene que verse desde la calle, llevamos luz al mundo. Y ese es el mensaje de Hanukkah. Las leyes de Dios, todas, ya sea las que tienen una explicación como no las que no la tienen, son la voluntad de Dios. Hay que cumplirlas. Y a través del cumplimiento de esas leyes, nosotros, como el aceite, llevamos luz al mundo. Eso es Hanukkah. Lamentablemente, muchas veces hay quienes dicen, no, dejemos de lado esas leyes que no tienen explicación. Aferrémonos a las leyes actuales, a las leyes fáciles de cumplir. Y no es así. Todo es la voluntad de Dios. Todo es un milagro de Hanukkah diario. ¿Por qué? Porque nosotros, a través del cumplimiento de esas leyes que no tienen explicación, estamos llevando más luz al mundo. Y más en esta época en que la oscuridad está envolviendo todo, tenemos que esforzarnos y encender esas luces, encender esas luminarias. Y como dijo uno de mis maestros, que en paz descanse, nosotros debemos festejar Hanukkah todo el tiempo, todo el año. ¿Por qué? Porque nuestra misión es llevar luz, encender luces. Pero para encender esas luces, primero tenemos que encender nuestra luz propia. Que tengamos Hanukkah Sameach y que haya luz de una vez por todas en el mundo. Bueno, pues así esperamos que llegue la luz para todos, para ti, para nuestros oyentes aquí en Radio Sefarad y para todos aquellos que se acercan cada semana por Israel en Voz, que contamos como siempre con la colaboración de Israel Winiki, y desearte tanto a ti como a los tuyos una muy buena Hanukkah, y que vayan encendiéndose esas luces, que miren a la calle y se vean desde fuera iluminadas en cada uno de los días. Muchas gracias, Israel.